¿Sabías que hubo un matemático que se olvidaba de comer porque estaba demasiado ocupado resolviendo problemas? ¿O que otro llevaba un arma cargada a sus clases? ¿Y qué me dices de aquel que rechazó $1.000.000 y decidió vivir en total aislamiento? La historia de las matemáticas no solo está llena de genios, también está plagada de personajes excéntricos, obsesivos y en algunos casos completamente fuera de lo común. Algunos vivieron tan inmersos en su mundo que se desconectaron completamente de la realidad. Otros llevaron vidas tan trágicas que su genialidad quedó eclipsada por la locura. Y algunos incluso terminaron en prisión o en el olvido. Hoy te llevaré en un viaje fascinante por las mentes más brillantes y a la vez más perturbadoras de la historia. Desde los que crearon teorías revolucionarias hasta los que desafiaron a la sociedad con su forma de pensar. Prepárate, porque estos son los 10 matemáticos más locos de la historia. Empezamos este ranking con un personaje que, aunque hoy lo conocemos como uno de los más grandes filósofos y matemáticos de la historia, también tenía hábitos bastante peculiares. En 10ª posición vamos a hablar de René Descartes, el hombre que viajaba con una calavera a todos lados porque creía que le ayudaba a pensar mejor. Descartes nació en 1596 y revolucionó las matemáticas al crear la geometría analítica, el sistema que permite convertir ecuaciones en gráficos y viceversa. Sí, el mismo sistema que hoy utilizamos en el plano cartesiano lleva su nombre. Pero lo más extraño de este hombre no fueron sus descubrimientos matemáticos, sino su estilo de vida. Descartes tenía una rutina extremadamente rara. Dormía hasta el mediodía porque creía que el pensamiento más profundo ocurría entre el sueño y la vigilia. Y no solo eso, sino que tenía la costumbre de llevar consigo una calavera humana, asegurando que le ayudaba a reflexionar mejor sobre la existencia y la naturaleza del conocimiento. Por si fuera poco, Descartes también estaba obsesionado con los autómatas. Creía que era posible construir máquinas que imitaran la inteligencia humana, y según algunos relatos, llegó a diseñar un misterioso muñeco mecánico al que trataba como si fuera su hija. No se sabe si esta historia es cierta o es solo una leyenda, pero hay quienes dicen que Descartes viajaba en barco con su autómata en el baúl, hasta que la tripulación, aterrada, lo arrojó al mar. Sea verdad o no, lo que está claro es que Descartes tenía una mente brillante y un estilo de vida tan excéntrico que sigue causando asombro hasta el día de hoy. Y con esto damos inicio a nuestro ranking de los matemáticos más locos de la historia. Pero el siguiente personaje en la lista llevó sus creencias aún más lejos y fundó una secta matemática. Veamos quién ocupa el puesto número 9. Todos hemos escuchado hablar del teorema de Pitágoras, esa fórmula tan famosa que nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero, ¿sabías que su autor, Pitágoras, no era solo un matemático, sino también el líder de una misteriosa secta secreta? Pitágoras nació en el siglo VI a.C. y además de ser un genio de los números, fundó una escuela en la que las matemáticas no eran solo una ciencia, sino un camino hacia la iluminación espiritual. Sus seguidores lo veneraban casi como a un dios y obedecían reglas extremadamente extrañas. Entre sus normas más absurdas
estaba la prohibición de comer habas. La razón: Pitágoras creía que los frijoles o las habas contenían almas humanas reencarnadas y que al comerlos podrías estar devorando a un antepasado. Pero lo más inquietante era la estructura de su escuela. Solo aquellos que pasaban años en silencio absoluto y demostraban ser dignos podían acceder a los conocimientos más profundos. Los nuevos discípulos ni siquiera podían ver a Pitágoras en persona, solo escuchaban su voz desde detrás de una cortina. Sus enseñanzas eran un enigma y sus seguidores estaban dispuestos a todo por su maestro. Pero su culto terminó de manera trágica. Un grupo de opositores atacó la escuela y la incendió. Se dice que Pitágoras intentó huir, pero al encontrar un campo de habas, prefirió dejarse atrapar antes que pisarlas. ¿Fue real esta historia o solo una leyenda? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es un hecho es que Pitágoras no solo revolucionó las matemáticas, sino que también creó una secta tan extraña que sigue fascinando a los historiadores hasta el día de hoy. Pero si Pitágoras te pareció excéntrico, el próximo matemático en la lista desafió las creencias establecidas y fue considerado un hereje en su tiempo. Descubramos quién ocupa el puesto número 8. Desde hace más de 2000 años, la geometría de Euclides era considerada una verdad absoluta. Se enseñaba como un dogma y nadie se atrevía a cuestionarla, hasta que apareció un hombre que desafió todo lo que se creía cierto. Su nombre era Nikolai Lobachevsky y su osadía le costó el desprecio, el ridículo y una vida de sufrimiento. Lobachevsky nació en 1792 en Rusia y se obsesionó con uno de los problemas más antiguos de la geometría, el famoso quinto postulado de Euclides, que decía que por un punto exterior a una recta solo puede pasar una paralela. Pero Lobachevsky no estaba convencido. ¿Y si existiera una geometría diferente, donde las líneas paralelas no se comportaran como Euclides decía? Durante años trabajó en secreto en una idea radical, una geometría alternativa donde las líneas paralelas podían cortarse. Cuando finalmente presentó su trabajo, la comunidad matemática reaccionó con horror. Lo tacharon de charlatán, hereje e incluso loco. Sus propios colegas lo ridiculizaron y sus ideas fueron completamente ignoradas. Pero lo más trágico fue que Lobachevsky murió sin saber que tenía razón. Décadas después, su geometría fue redescubierta y utilizada en campos como la relatividad de Einstein. Lo que antes parecía una locura terminó siendo una de las ideas más revolucionarias de la historia. De despreciado a visionario, Nikolai Lobachevsky es un claro ejemplo de cómo la historia puede tardar en reconocer a los verdaderos genios. Pero si crees que ser ignorado es lo peor que le puede pasar a un matemático, espera a conocer al siguiente en la lista. Este genio tenía una mente brillante, pero terminó convirtiéndose en un criminal peligroso. Veamos quién ocupa el puesto número 7. Algunos matemáticos llevan su genialidad al límite, pero este caso es distinto. Ted Kaczynski no solo fue un prodigio de las matemáticas, sino que terminó convirtiéndose en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. Su historia es una de las más oscuras de este ranking. Kaczynski nació en 1942 y desde pequeño mostró una inteligencia fuera de lo común. Era tan brillante que entró a la Universidad de Harvard
con solo 16 años. Pronto se convirtió en un matemático prodigio y con solo 25 años ya era profesor en la prestigiosa Universidad Berkeley de California. Pero de repente algo cambió. En 1969, Kaczynski dejó su prometedora carrera y desapareció. Se aisló completamente de la sociedad y se fue a vivir a una cabaña en medio del bosque, sin electricidad y sin agua corriente. Lo que nadie sabía es que durante años Kaczynski estaba planeando algo terrible. En los 80 y 90 envió una serie de bombas caseras a científicos, profesores y empresarios tecnológicos. Sus ataques provocaron la muerte de 3 personas y dejaron muchos más heridos. Kaczynski no era un criminal común. Creía que la tecnología estaba destruyendo la humanidad y escribió un manifiesto de más de 30.000 palabras donde justificaba su lucha contra el progreso tecnológico. También conocido como una bomber, su cacería se convirtió en una de las investigaciones más largas en la historia del FBI. Y lo que llevó a su captura fue algo irónico. Su propio hermano reconoció su estilo de escritura en el manifiesto y lo denunció. Hoy, Ted Kaczynski está en prisión de por vida, de genio de las matemáticas a terrorista. Su historia demuestra que la línea entre la genialidad y la locura puede ser más delgada de lo que imaginamos. Pero si crees que esta historia es impactante, espera a conocer al siguiente matemático en nuestra lista. Su mente fue tan brillante que le permitió cambiar el mundo, pero su paranoia lo llevó a un destino trágico. Veamos quién ocupa el puesto número 6. La historia de la humanidad está llena de mentes brillantes, pero pocas han cambiado la forma en que entendemos la lógica y las matemáticas, tanto como Carl Gödel. Su genialidad era incuestionable, pero también lo era su paranoia. Al final, sus propios miedos lo llevaron a una muerte trágica. Nacido en 1906, en lo que hoy es la República Checa, Gödel mostró desde muy joven una inteligencia deslumbrante. Su mayor contribución a las matemáticas fue el famoso teorema de incompletitud, un descubrimiento que destrozó la idea de que las matemáticas podían explicarlo todo. Gödel demostró que dentro de cualquier sistema matemático suficientemente complejo, siempre existirán verdades que no pueden ser probadas. En otras palabras, hay límites en lo que las matemáticas pueden demostrar, y esto le obsesionó por el resto de su vida. Pero si su genio era impresionante, su personalidad era inquietante. Gödel era extremadamente paranoico. Creía que lo querían envenenar y veía conspiraciones en todas partes. Su nivel de desconfianza era tan grande que solo comía comida preparada por su esposa. Sin embargo, cuando su esposa fue hospitalizada y dejó de cocinar para él, Gödel tomó una decisión fatal. Dejó de comer por miedo a ser envenenado. Poco a poco, su paranoia lo consumió hasta el punto de la desnutrición extrema. En 1978, Carl Gödel murió con apenas 30 kilos de peso. Un genio absoluto, víctima de sus propios miedos. Gödel nos enseñó que hay límites en el conocimiento, pero su historia nos muestra que la mente más brillante puede volverse su peor enemiga. Pero el próximo matemático de la lista no solo era brillante, también decidió desaparecer del mundo por completo. Conozcamos la historia del enigmático Alexander Grothendieck. Algunos matemáticos
dedican su vida entera a la investigación, pero muy pocos llegan al punto de rechazar todo contacto con la sociedad y desaparecer en el aislamiento total. Ese fue el caso de Alexander Grothendieck, un genio de las matemáticas que abandonó su propio legado y se convirtió en un verdadero ermitaño. Grothendieck nació en 1928 y revolucionó el mundo de las matemáticas con sus innovaciones en geometría algebraica. Su trabajo cambió para siempre la forma en que entendemos el espacio y la estructura de las matemáticas. Era un visionario. Sus ideas eran tan avanzadas que muchos matemáticos tardaron décadas en comprenderlas por completo. Pero a pesar de su brillantez, Grothendieck tenía una personalidad extremadamente excéntrica. A lo largo de su vida, su obsesión por la pureza intelectual lo llevó a rechazar el mundo académico y a alejarse completamente de la sociedad. Se convenció de que las matemáticas estaban siendo usadas con fines militares y decidió cortar todos sus lazos con la comunidad científica. Lo más sorprendente es que antes de desaparecer, Grothendieck destruyó parte de su propio trabajo, quemó documentos, rechazó premios y dejó de responder cualquier contacto de sus antiguos colegas. Finalmente, se retiró a una pequeña aldea en Francia, donde vivió completamente aislado hasta su muerte en 2014. Nadie sabe exactamente qué pasó por su mente en esos años de reclusión. Alexander Grothendieck fue un genio absoluto, pero decidió cortar todo lazo con la sociedad y llevar sus ideas matemáticas con él a la tumba. ¿Fue un acto de rebeldía, de pureza intelectual o simplemente un rechazo total al mundo? Pero si pensabas que el aislamiento extremo era la mayor muestra de excentricidad, espera conocer al siguiente matemático. Su vida inspiró una película ganadora del Oscar y estuvo marcada por la genialidad y la locura. Conozcamos la historia de John Nash. Algunas mentes brillantes han cambiado la historia de las matemáticas, pero pocas han sido tan trágicas como la de John Nash. Su genialidad era indiscutible, pero su mente también era su peor enemigo. Nash nació en 1928 y se convirtió en una leyenda de la teoría de juegos. Su trabajo revolucionó la economía, la política y hasta la biología. Pero a pesar de sus logros, su vida estuvo marcada por un tormento constante. En los años 50, Nash era un joven prodigio que trabajaba en Princeton y en el MIT, desarrollando teorías que cambiarían el mundo. Pero poco a poco, su comportamiento comenzó a volverse errático. Creía que había mensajes ocultos en los periódicos y estaba convencido de que el gobierno lo estaba espiando. Lo que parecía ser simple excentricidad, en realidad era algo mucho más grave. Nash estaba desarrollando esquizofrenia paranoide. Su mente brillante lo hacía capaz de resolver problemas imposibles, pero también lo hacía caer en una realidad alternativa. Pasó años en hospitales psiquiátricos, recibiendo tratamientos agresivos, incluyendo terapia de electroshock. Perdió su trabajo, sus colegas dejaron de tomarlo en serio, y su vida parecía estar completamente arruinada. Pero, contra todo pronóstico, Nash logró algo increíble. Poco a poco, comenzó a recuperar el control de su mente, aprendió a ignorar las voces en su cabeza y regresó a la comunidad académica. En 1994, contra todas las expectativas, John Nash recibió el Premio Nobel de Economía por su trabajo en teoría de juegos, un reconocimiento tardío a un genio que había luchado contra sus propios demonios. Su historia fue tan impactante que inspiró la famosa película Una mente maravillosa, protagonizada por Russell Crowe.
Pero lo más trágico es que después de haber superado todos los obstáculos, Nash murió en un accidente de tráfico en 2015, dejando un legado que perduraría para siempre. John Nash nos enseñó que la mente más brillante también puede ser la más frágil. Pero el siguiente matemático en nuestra lista llevó su amor por las matemáticas a un nivel completamente diferente y no tenía ni casa propia. Veamos la increíble historia de Paul Erdős. Algunos matemáticos han cambiado el mundo desde una prestigiosa universidad, rodeados de libros y estudiantes. Pero Paul Erdős tenía un enfoque completamente distinto. No tenía casa, no tenía posesiones, y lo único que le importaba en la vida eran las matemáticas. Erdős nació en 1913 en Hungría y fue un auténtico prodigio de las matemáticas desde pequeño. Durante su vida publicó más de 1500 artículos científicos, más que casi cualquier otro matemático en la historia. Pero lo más curioso no era su genio, sino su estilo de vida. Erdős nunca tuvo un hogar fijo. Viajaba constantemente de universidad en universidad, apareciendo en la casa de otros matemáticos y pidiéndoles trabajar con ellos. Si aceptaban, se quedaba allí durante días o semanas, trabajando sin descanso en problemas matemáticos. Y si no, simplemente se iba a la siguiente casa. Su obsesión por las matemáticas era tan grande que prácticamente no dormía. Para mantenerse despierto, tomaba enormes cantidades de cafeína y anfetaminas. Una vez, un amigo le desafió a dejar las drogas por un mes, y Erdős respondió: «Han desaparecido muchas matemáticas en ese tiempo». Era excéntrico, hablaba con frases extrañas y llamaba a los niños épsilons, en referencia a la notación matemática de una cantidad muy pequeña. También creía que Dios tenía un libro con las mejores demostraciones matemáticas y decía que cada vez que alguien encontraba una prueba perfecta, Dios dejaba echar un vistazo a su libro. Erdős vivió toda su vida sin bienes materiales, sin pareja y sin preocupaciones más allá de las matemáticas. A pesar de su estilo de vida inusual, colaboró con más de 500 matemáticos y dejó un legado imborrable. Hoy, incluso existe algo llamado el número de Erdős, que mide cuán cerca estuviste de colaborar con él. Cuanto menor sea tu número, más cerca estuviste de este legendario matemático. Paul Erdős demostró que lo único que necesitaba en la vida eran sus números y una buena taza de café. Pero el siguiente matemático en nuestra lista llevó su excentricidad aún más lejos. No solo resolvió uno de los problemas más grandes de la historia, sino que rechazó $1 millón y desapareció. Conozcamos la historia de Grigori Perelman. Resolver uno de los problemas más difíciles de la historia debería ser suficiente para volverte mundialmente famoso. Pero en el caso de Grigori Perelman, en lugar de buscar reconocimiento, decidió desaparecer. Y cuando le ofrecieron $1 millón, simplemente lo rechazó. Nacido en 1966 en Rusia, Perelman era un prodigio desde niño. Su madre, que era matemática, le enseñó desde pequeño y rápidamente destacó en las competencias matemáticas más difíciles del mundo. Pero su mayor hazaña llegó en el año 2002, cuando publicó una serie de artículos en los que resolvía uno de los problemas del milenio, la conjetura de Poincaré, un enigma que había desconcertado a los matemáticos por más de 100 años. El impacto de su trabajo fue tan grande que en 2006 le otorgaron la prestigiosa medalla Fields, el equivalente al Premio Nobel de Matemáticas. Pero Perelman hizo algo impensable: rechazó el premio. 4 años después,
En 2010 se le concedió el Premio del Milenio, que incluía $1 millón como recompensa. De nuevo, Perelman lo rechazó, alegando que el reconocimiento no le interesaba y que él ya tenía todo lo que necesitaba. Desde entonces, Grigori Perelman vive en total reclusión en San Petersburgo, en Rusia. Ha cortado casi todo contacto con el mundo académico. No da entrevistas y apenas se deja ver en público. Cuando un periodista le preguntó si era feliz, simplemente respondió: «Soy feliz haciendo matemáticas». Algunos dicen que Perelman es un excéntrico que simplemente odia la fama. Otros creen que su decisión es un rechazo total al sistema académico y a la forma en que se premia la investigación. Lo que es seguro es que su nombre quedará en la historia como el hombre que resolvió un enigma imposible y desapareció. Pero si pensabas que la historia de Perelman era sorprendente, espera conocer al número 1 de nuestra lista. Un joven genio que desafió al mundo, se vio envuelto en política, fue encarcelado y terminó muriendo en un duelo. La historia de Boris Galois es tan impactante que parece sacada de una novela. Nuestro puesto número 1 lo ocupa un genio que desafió las reglas, luchó contra el sistema y murió en circunstancias misteriosas antes de los 21 años. Su nombre era Évariste Galois y su historia es tan intensa que parece sacada de una película de Hollywood. Galois nació en 1811 en Francia y desde muy joven mostró un talento extraordinario para las matemáticas. Sin embargo, su carácter rebelde lo hizo chocar con sus profesores. De hecho, intentó ingresar en la prestigiosa École Polytechnique, pero fue rechazado en 2 ocasiones. Pero nada de eso le detuvo. A los 17 años desarrolló ideas matemáticas revolucionarias sobre teoría de grupos y ecuaciones polinómicas, conceptos que hoy llevan su nombre, la famosa teoría de Galois. Sin embargo, su vida no giraba solo en torno a las matemáticas. Galois era un ferviente republicano y participaba en movimientos revolucionarios contra la monarquía de Francia. Esto le trajo problemas con la justicia y en 1831 fue arrestado y encarcelado por incitación a la rebelión. Pero lo más impactante de su historia ocurrió en 1832. Una noche, Galois escribió una carta donde recopilaba sus descubrimientos matemáticos y añadió una frase inquietante: «No tengo tiempo, no tendré tiempo». Al día siguiente, participó en un duelo y perdió. Los motivos del duelo siguen siendo un misterio. Algunos dicen que fue un asunto amoroso, otros que fue una conspiración política. Lo cierto es que Galois recibió un disparo en el abdomen y tras agonizar durante un día en el hospital, murió a los 20 años. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron un mensaje para sus amigos matemáticos: «No lloréis por mí, necesito toda mi energía para morir a los 20 años». Hoy, la teoría de Galois es una de las áreas más importantes de las matemáticas modernas. Su vida fue corta, pero su legado es eterno. Y con esto terminamos nuestro ranking de los matemáticos más locos y excéntricos de la historia. Desde genios paranoicos hasta ermitaños que renunciaron a todo. Estas mentes brillantes nos demuestran que la genialidad y la locura a menudo van de la mano. Ahora dime, ¿cuál de estos matemáticos te pareció el más fascinante? ¿Crees que la locura es un precio a pagar por la genialidad? Déjamelo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal Matemáticas para Dormir para conocer más historias sorprendentes
del mundo de las matemáticas. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.